pandemia se está produciendo o está vislumbrándose un cambio posiblemente estructural en algo, una parte muy importante de la economía, como es la inflación y los tipos de interés. En ese contexto hay sectores en la bolsa que se pueden ver beneficiados y otros perjudicados. Lo que estamos viendo en estos meses, pues que claramente los sectores de crecimiento como la tecnología están sufriendo las consecuencias de ese cambio, mientras que un sector como el bancario creemos que se beneficia de este cambio estructural que se está produciendo en el ámbito de la inflación. El sector bancario ha sido el que peor o uno de los que peor comportamiento ha tenido en la última década y la explicación la vemos en estos dos gráficos. A la izquierda, la evolución de los tipos de interés, en este caso la rentabilidad de los bonos a 10 años desde el año 2002 y como vemos cómo a partir del año 2008, 2009, con la gran recesión, pues se produce una caída continua, pasando los tipos a largo plazo desde el 4% hasta niveles negativos en los últimos 5 años. Esto es lo que se ha dado en llamar la japonización de la economía europea, ¿no? Un contexto de inflación muy baja, tipos de interés muy bajos, que es malo para los bancos. Y por otro lado, la escasa demanda de crédito. En ese contexto y después de la gran crisis inmobiliaria de principios de la década, tanto familias, los hogares como las empresas han pasado pues, una fase de desapalancamiento financiero, de reducción de sus deudas. Vemos indicios de que esa fase podría estar quedando atrás también y que empieza a verse un crecimiento del crédito bancario, los últimos datos, pues en torno al 3-4% anual en la eurozona. En este contexto, los resultados que han publicado los bancos pues ya muestran, ¿no?, de forma incipiente estas tendencias o este cambio estructural. Podemos decir que los resultados han superado las previsiones del mercado por 3 factores fundamentales. Por un lado, el margen de intereses ha empezado a crecer de forma muy incipiente todavía. En algunos casos se ha estabilizado, al menos ha dejado de caer, pero en un contexto de subidas de tipos en los próximos meses, pues cabe esperar que el margen de intereses de los bancos empiece a crecer. Por otro lado, como hemos comentado, también empieza a crecer el crédito bancario y en este caso, pues la inflación es algo que en sí mismo tiende a acelerar el crecimiento nominal del crédito. Y finalmente, la morosidad se mantiene baja. Aquí es donde podrían estar las principales dudas. Si realmente la economía se va a deteriorar mucho en los próximos meses y va a haber una recesión, pues eso sería negativo para los bancos. Pero el escenario que vemos nosotros, más bien tipo estanflación, es decir, inflación elevada y con crecimiento, es decir, no con recesión, sería un escenario que para los bancos sería positivo. Finalmente, en términos de valoración, vemos una oportunidad importante. En este gráfico vemos el PER del sector bancario europeo y vemos cómo ha caído pues, a los mínimos cíclicos, ¿no?, que ha marcado a lo largo de la última década cada vez que ha habido alguna crisis. Este nivel de PER tan bajo creemos que refleja un pesimismo excesivo sobre la evolución del sector en los próximos trimestres y que en consecuencia supone una oportunidad de inversión a corto plazo. Finalmente, si vemos un poco en un gráfico cómo está evolucionando, en este caso un banco concreto como es CaixaBank, pues vemos también cosas interesantes, ¿no? Por un lado, esta gran estructura lateral de los últimos 10 años que nos dice que el objetivo teórico, el objetivo natural del actual proceso alcista que hay en CaixaBank, pues sería volver a esa zona de máximos en torno a 4,5 euros por acción. Por otro lado, su comportamiento en esta fase de turbulencias, estamos en un contexto más bien bajista de las bolsas desde principios de año y, sin embargo, un banco como CaixaBank, y podríamos decir algo similar de otros bancos domésticos españoles, ha aguantado muy bien, está cerca de sus máximos anuales y, en consecuencia, pues eso también nos da una señal de fortaleza relativa, una señal positiva de que el mercado no ve, desde luego, una gran crisis a la vista, ¿no?, en el sector bancario. A corto plazo, bueno, pues está más bien consolidando, un poquito atascado, pero si tenemos en cuenta cómo está el mercado, lo interpretamos como algo positivo, ¿no? En definitiva, creemos que en el actual contexto, pues el sector bancario, europeo en general y el español en particular, pues presentan una buena oportunidad de inversión.